Siempre pensé que el amor era algo puro, algo que debía traer felicidad, pero me equivoqué. Mi nombre es Rosa, y esta es mi historia, una que ojalá nunca hubiera vivido. Todo comenzó en el pequeño pueblo donde nací y crecí, un lugar donde todos se conocían, donde el rumor volaba más rápido que el viento y nada se mantenía en secreto por mucho tiempo. Era el tipo de pueblo donde las mismas familias habían vivido durante generaciones, donde los rostros eran siempre los mismos y donde las vidas se entrelazaban en una trama de vínculos estrechos y tradiciones arraigadas. Vivía una vida tranquila, aunque siempre con la sensación de que algo faltaba. Me ganaba la vida vendiendo flores en la plaza, un trabajo humilde pero que me llenaba de paz. Me encantaba levantarme temprano, salir al campo y recoger los mejores ramos para mis clientes. Las flores eran mi compañía, mis confidentes. Siempre creí que había una magia especial en ellas. En la plaza, mi puesto estaba justo frente a la iglesia, y cada mañana, mientras colocaba los ramos, veía pasar a los mismos rostros conocidos. Hombres y mujeres que se detenían a saludarme o a comprarme alguna flor para sus hogares. La vida transcurría despacio, con una calma que solo puede entenderse en un lugar tan apartado del bullicio de la ciudad. Fue en ese lugar donde comenzó todo, donde la obsesión se apoderó de mí, y mi vida dio un giro del que jamás podría regresar. Cada día, mientras organizaba las flores, veía pasar a Tomás. Él no era como los demás. Su presencia siempre destacaba entre la multitud que atravesaba la plaza. Tenía una forma de caminar que denotaba confianza, y sus ojos parecían siempre estar mirando más allá, como si estuviera buscando algo que nadie más podía ver. Al principio, me limitaba a observarlo desde lejos. Sabía quién era, como todos en el pueblo. Tomás era un hombre casado, con 2 hijos pequeños y una esposa a la que muchos admiraban por su amabilidad y belleza. Ellos parecían la familia perfecta, y yo no podía evitar sentir una punzada de envidia cada vez que los veía juntos. Al principio, lo mío con Tomás era solo una admiración lejana, una fantasía sin intención de ser realidad. Me decía a mí misma que era normal sentirse atraída por alguien como él, que no había nada malo en mirarlo desde la distancia. Pero conforme pasaban los días, mis sentimientos se volvieron más intensos. Ya no bastaba con verlo pasar. Necesitaba más. Comencé a buscar maneras de cruzarme en su camino, de hacer que nuestras miradas se encontraran. Me aseguraba de estar en la plaza cuando él pasaba, de tener siempre un ramo de flores en mis manos, esperando que, tal vez, él se fijara en mí. Y así fue. Un día, mientras estaba en mi puesto, noté que Tomás me miraba. Fue una mirada fugaz, pero suficiente para hacer que mi corazón latiera más rápido. No pude evitar sonreír, y él me devolvió la sonrisa. Ese pequeño gesto, tan insignificante para cualquiera, significó todo para mí. A partir de ese momento, nuestras miradas comenzaron a cruzarse más seguido, y yo sentía cómo mi corazón se llenaba de esperanza cada vez que lo veía acercarse. Fue entonces cuando la fantasía empezó a convertirse en obsesión. No podía dejar de pensar en él. Por las noches me acostaba imaginando cómo sería tenerlo solo para mí. Cómo sería si no hubiera nada ni nadie que se interpusiera entre nosotros. Pronto, esas miradas se convirtieron en algo más. Tomás comenzó a acercarse a mi puesto, a comprarme flores, a hablarme. Eran conversaciones cortas, llenas de formalidades, pero para mí eran todo. Él me hacía sentir especial, y cada vez que se alejaba, yo me quedaba con la sensación de que algo faltaba, de que necesitaba más. Cada sonrisa, cada palabra suya,
eran como una droga que me iba consumiendo poco a poco, hasta el punto en que ya no podía imaginar mi vida sin él. El problema era que Tomás no me pertenecía. Cada vez que lo veía caminar por la plaza de la mano de su esposa, algo dentro de mí se rompía. Sentía un dolor profundo, una rabia que no podía controlar. No soportaba la idea de verlo con otra, de saber que, al final del día, él volvía a una casa que no era la mía, a una vida en la que yo no tenía lugar. Ese pensamiento me estaba consumiendo. Mis amigas, que me conocían bien, notaron el cambio en mí. Me decían que debía olvidarlo, que no valía la pena sufrir por alguien que nunca sería mío. Pero yo no podía escuchar. Mi corazón estaba decidido a tenerlo, sin importar el precio. Fue entonces cuando escuché sobre la bruja. En el pueblo, todos sabían de ella, pero pocos hablaban del tema. Vivía en una casa vieja, al final de un camino polvoriento, rodeada de árboles secos y un aire de abandono. La gente decía que la bruja tenía poderes, que podía hacer cosas que nadie más se atrevía a intentar. Algunos decían que era peligrosa, que jugar con esas cosas siempre traía consecuencias, pero yo ya no podía pensar con claridad. La desesperación me había cegado, y lo único que podía ver era a Tomás, a la vida que deseaba tener a su lado. Si la bruja podía ayudarme, entonces estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Recuerdo la tarde en que me decidí a ir. El sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de un color rojizo, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas secas de los árboles se mecieran de manera inquietante. Sentía miedo, un miedo profundo que me decía que no debía hacerlo. Pero mis pies seguían avanzando, llevándome por ese camino polvoriento hasta la casa de la bruja. La puerta de la casa era vieja y estaba desgastada, y al tocarla, el sonido resonó en el silencio del lugar, como un eco que parecía advertirme de lo que estaba a punto de hacer. La bruja abrió la puerta sin decir nada, como si ya supiera que yo iba a llegar. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, y su rostro mostraba una expresión de indiferencia que me hizo estremecer. Me pidió algo de Tomás, cualquier cosa que le perteneciera, y yo, sin dudarlo, le entregué el pañuelo que él había dejado olvidado en una de nuestras conversaciones. La bruja lo tomó, y sin decir una palabra, me hizo pasar a la casa. El interior era oscuro, con el aire cargado de un olor extraño y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Me quedé de pie mientras la bruja realizaba el ritual. No entendía lo que decía, pero sus palabras parecían llenar la habitación, resonando en mi cabeza y haciéndome sentir una mezcla de temor y esperanza. Mientras el humo de las velas se elevaba en espirales, me advirtió que el precio sería alto, que jugar con los sentimientos de las personas siempre tenía consecuencias. Pero yo no escuché. En ese momento, solo quería a Tomás, y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por tenerlo. Esa noche, al salir de la casa de la bruja, sentí una extraña sensación de alivio. Algo en mí me decía que finalmente todo iba a estar bien, que Tomás sería mío y que podría ser feliz a su lado. Caminé de regreso a casa con el corazón acelerado, pensando en cómo cambiarían las cosas, en cómo sería nuestra vida juntos. No me importaban las advertencias de la bruja, ni el temor que había sentido al ver sus ojos. Solo podía pensar en el amor que sentía por él y en cómo, finalmente, podría tenerlo solo para mí. Los primeros días después del ritual fueron como un sueño hecho realidad. Tomás comenzó a buscarme más seguido, a dejar de volver temprano a su casa, a pasar más tiempo conmigo. Cada día que pasaba, sentía que el amarre había funcionado,
que él estaba enamorándose de mí de la misma manera que yo lo amaba a él. Y durante un tiempo, fui feliz. Sentía que finalmente tenía lo que siempre había deseado, que el amor que tanto anhelaba se había vuelto realidad. Él llegaba a mi puesto de flores con una mirada diferente, una que me hacía sentir que, finalmente, todo lo que había deseado se estaba cumpliendo. Dejó de ser el hombre distante que solo pasaba por la plaza para ir a su casa. Ahora se detenía, me tomaba la mano y me hablaba de cosas que jamás había mencionado antes. Me contaba de sus miedos, de sus frustraciones, de lo mucho que necesitaba a alguien como yo en su vida. Era como si, de repente, se hubiera dado cuenta de que yo era la única que podía entenderlo. Y yo lo escuchaba. Me aferraba a cada palabra suya, sintiendo cómo cada día se acercaba más a mí. Empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Ya no solo nos encontrábamos en la plaza. Ahora, Tomás buscaba cualquier excusa para verme. Me llevaba al campo, donde recogíamos flores juntos. Caminábamos por los senderos del pueblo, y él siempre tenía una sonrisa para mí. Me hacía sentir que, finalmente, era importante para alguien, que mi amor había sido reconocido y correspondido. Esa sensación era tan poderosa que me hacía olvidar todo lo demás. Ya no pensaba en su esposa, en sus hijos, en las vidas que estaba destruyendo. Solo podía pensar en lo feliz que me hacía tenerlo a mi lado. Pero, poco a poco, empecé a notar que algo en Tomás estaba cambiando. Al principio, era solo una sensación, algo difícil de describir. Sus miradas se volvían más intensas, como si quisiera absorber cada parte de mí. Se había vuelto más posesivo, más controlador. Me preguntaba dónde estaba, con quién, a qué hora llegaba y a qué hora salía. Cada vez que no estaba con él, parecía inquieto, como si no pudiera soportar la idea de que estuviera lejos. Al principio, pensé que era una muestra de amor, que me quería tanto que no podía estar sin mí. Pero, con el tiempo, su comportamiento se fue volviendo más extraño, más perturbador. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en el campo, recogiendo flores, cuando Tomás me tomó del brazo con fuerza. Sus ojos, que antes me parecían tan dulces, ahora tenían una expresión que no podía reconocer. Me miró fijamente y me dijo que nunca lo dejara, que si alguna vez lo hacía, no sabía de lo que sería capaz. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero me obligué a sonreír y a decirle que nunca lo haría, que siempre estaríamos juntos. En ese momento, me di cuenta de que algo estaba mal. La persona que tenía frente a mí ya no era el hombre del que me había enamorado. Algo en él había cambiado y no podía entender qué era. Conforme pasaban los días, Tomás se volvía más y más obsesivo. Me seguía a todas partes, incluso cuando yo no lo sabía. Una tarde, mientras volvía a casa, sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta y lo vi allí, a unos metros de distancia, mirándome fijamente. No dijo nada, solo se quedó allí, con esa mirada que ya no reconocía. Esa noche, no pude dormir. Me di cuenta de que había creado algo que ya no podía controlar, que el amor que tanto había deseado se había convertido en una prisión de la que no podía escapar. Los encuentros con Tomás empezaron a volverse cada vez más intensos. Ya no era el hombre cariñoso y atento que había conocido. Ahora, cada vez que estábamos juntos, parecía que una sombra lo envolvía. Se volvía agresivo, impaciente, y cualquier cosa que yo decía parecía molestarle. Me hablaba de cómo no podía vivir sin mí, de cómo no soportaba la idea de que yo pudiera estar lejos de él. Sus palabras, que antes me llenaban de alegría, ahora me aterraban.
comencé a sentirme atrapada, como si ya no tuviera control sobre mi propia vida. Quería alejarme, pero sabía que no podía. Algo en él me mantenía atada, algo que no podía romper. La situación empeoró cuando Tomás comenzó a alejarse de su familia. Dejó de ir a su casa, de ver a sus hijos. Me decía que yo era lo único que importaba, que nada más tenía sentido sin mí. Sus ojos, siempre fijos en los míos, parecían llenos de una oscuridad que nunca había visto antes. Me di cuenta de que había destruido no solo mi vida, sino también la suya. Había roto algo en él, algo que nunca podría arreglar. Su esposa vino a buscarme un día. Estaba desesperada, llorando, preguntándome si sabía algo de él. Me miró con ojos llenos de dolor, y en ese momento sentí una culpa tan profunda que me paralizó. Le mentí. Le dije que no sabía nada, que no lo había visto, pero en el fondo sabía que todo era culpa mía, que yo había sido quien lo había llevado a ese estado. Las cosas se volvieron insostenibles cuando Tomás comenzó a quedarse fuera de mi casa durante la noche. Al principio pensé que era casualidad, que tal vez estaba pasando por allí, pero pronto me di cuenta de que lo hacía a propósito. Se quedaba allí, en la oscuridad, observando mi ventana, esperando a que yo saliera. Sentía su presencia incluso cuando no lo veía, como si su obsesión se hubiera vuelto parte de mí. No podía escapar de él, ni siquiera en mis propios pensamientos. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, estaba marcado por su sombra. Decidí que tenía que buscar a la bruja nuevamente. Tal vez había alguna manera de deshacer el amarre, de liberar a Tomás de esa obsesión. Una noche, mientras él dormía, salí de la casa y corrí hasta llegar a la cabaña de la bruja. Toqué la puerta con desesperación, rogándole que me ayudara. La bruja me miró con indiferencia y me dijo que lo que había hecho no podía deshacerse. Me explicó que había invocado fuerzas que no se podían controlar y que ahora tendría que vivir con las consecuencias. Regresé a casa con el corazón destrozado. Sabía que no había salida. Cada día que pasaba, Tomás se volvía más violento, más inestable. No me dejaba salir y cuando lo hacía, él me seguía de cerca, mirando con desconfianza a cualquiera que se acercara a mí. Me sentía prisionera en mi propia casa, atrapada por el hombre que una vez amé. Nadie en el pueblo se atrevía a intervenir. Todos habían notado mi ausencia, pero el miedo a lo desconocido los mantenía alejados. Una noche tomé una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo así y que Tomás tampoco. Esperé a que él se durmiera y salí de la casa en silencio. Caminé hacia el río, con la esperanza de que el agua pudiera llevarse todo el dolor y el sufrimiento que había causado. Pero cuando llegué, Tomás ya estaba allí, como si hubiera sabido lo que planeaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su rostro reflejaba una mezcla de amor y odio. Sin decir palabra, se acercó a mí y me tomó de la mano, llevándome al borde del río. Sentí el frío del agua en mis pies y supe que no había escapatoria. Tomás me abrazó con fuerza y juntos nos adentramos en el río, dejando que la corriente nos arrastrara. Mientras el agua nos envolvía, sentí una paz extraña, como si finalmente estuviera pagando por lo que había hecho. Sabía que no había perdón para mí, pero al menos el sufrimiento había terminado. Nadie en el pueblo volvió a vernos. Algunos dijeron que nos vieron caminar juntos hacia el río. Otros aseguraron haber escuchado nuestras voces en la noche, llamándonos el uno al otro. Las flores que solía vender se marchitaron en la plaza y la casa de Tomás quedó vacía. Su esposa y sus hijos se marcharon
dejando atrás los recuerdos de un hombre que perdió la razón por un amor prohibido. Nuestra historia se convirtió en una advertencia, un recordatorio de lo peligroso que es jugar con fuerzas que no comprendemos. La bruja seguía viviendo en las afueras del pueblo, y aunque algunos pensaron en buscarla, el miedo a terminar, como yo, los detenía. Nadie mencionaba el amarre, y la cueva donde vivía la bruja se llenó de un silencio profundo. El río seguía su curso, indiferente al sufrimiento de los humanos, y en las noches más oscuras, algunos decían escuchar nuestros lamentos, arrastrados por la corriente, condenados a buscarnos eternamente en el agua fría y profunda. Mi nombre, el de Rosa y el de Tomás, quedaron grabados en la memoria colectiva del pueblo, pero no de la manera en que alguna vez soñé. No éramos recordados como amantes desafortunados, sino como una advertencia, como el ejemplo de lo que sucede cuando se cruza una línea que nunca debió ser cruzada. Y aunque nuestros cuerpos nunca fueron encontrados, nuestras almas quedaron atadas a ese lugar, ligadas al río y a la cueva, a los errores que cometimos y a las consecuencias que pagamos.